Y definitivamente es así. Pero usted y yo sabemos que esto no se circunscribe únicamente a las parejas, a las familias. También pasa en las ciudades, en los países y entre naciones. Vamos a hablar hoy de reconciliación, pero desde el pensamiento propositivo. Sean todos bienvenidos, acompáñenos. Ha trabajado de cerca el tema de la reconciliación, por interés colectivo y por interés personal. Con nosotros, Francisco Enrich Molinari. Gracias, Francisco. Muchas gracias por la invitación, Marayira. ¿Por qué es tan importante hablar de reconciliación? Bueno, fíjate, comentabas en tu introducción que muchas veces tenemos conflictos en la vida personal, en la vida familiar, y por supuesto, desde el punto de vista político, los conflictos a veces se hacen mucho más profundos, a tal punto que los conflictos desde el punto de vista político terminan permeando también a la familia. Entonces, a veces hemos tenido, y en Venezuela lo sabemos muy bien, divisiones entre familias, divisiones entre amigos, solamente por lo polarizado que ha sido nuestra sociedad durante muchos años. Entonces, este es un tema, y yo te felicito por abordarlo de esta manera, que es muy necesario en la Venezuela de hoy. Yo creo que a partir del año 2021, que Venezuela entrará en una fase de reconocernos entre todos los venezolanos, reconocer la diversidad de fuerzas políticas. Es importante abordar estos conceptos de la tolerancia, de la reconciliación, el diálogo, el acuerdo entre personas, y más si son personas de una misma identidad, una misma idiosincrasia, como somos todos los venezolanos y las venezolanas. Conozco el esfuerzo que has hecho a lo largo de mucho tiempo en pro justamente de esos temas, de la tolerancia, de la reconciliación. Sin embargo, sabemos que si bien son temas que de alguna manera escuchamos permanentemente, hay que hacerlo más potable, hay que hacer que llegue más a la gente, porque no siempre resulta tan atractivo. ¿Cómo hacer para que esto no quede en pura retórica? ¿Cómo hacer para que la práctica de la reconciliación realmente sea internalizada por el venezolano, por el ciudadano del mundo en medio de tanto conflicto? Sí, tal como lo dices, a veces estos asuntos del diálogo, la paz, la reconciliación, se ven desde un punto de vista muy imaginativo, muy ilustrativo, desde el punto de vista naif, algo muy digamos, poco realista para lo que vive nuestra realidad política, ¿verdad? Entonces, cuando tú ves un entorno político tan polarizado, con discursos políticos tan fuertes, tan confrontativos, pareciera que la agenda pública la terminan dominando los sectores, bueno, más radicales, más polarizados dentro de la sociedad. Y la verdad es que si nosotros queremos crecer como nación, si queremos profundizar, desarrollar nuestra democracia, tenemos que reconocernos unos a otros, y ese es uno de los primeros elementos, el reconocimiento del otro, reconocer que el otro existe en tu calle, en tu comunidad, en tu colegio, en tu liceo, en tu universidad. Tú vas a encontrar personas que piensan distinto a ti, y eso es parte de la pluralidad y la democracia. Nosotros tenemos que volver a eso. Ciertamente nuestro país estuvo durante muchos años con un entorno polarizado muy fuerte. Nosotros vivimos épocas donde el presidente Chávez, que era un monstruo desde el punto de vista político, electoral, que bueno, movía masas, que despertaba muchos sentimientos, en ese momento, bueno, se encaminó el país a una dinámica política y electoral muy profunda, que seguía unas ideas, seguía un pensamiento, una ideología, pero a mi juicio, bueno, con el tiempo nos hemos dado cuenta que solamente unidos todos los venezolanos es que podemos avanzar y desarrollar y superar todas las dificultades, que son en parte lo que tenemos hoy en día en Venezuela. La reconciliación con todas sus aristas es parte de lo que hoy queremos mostrarles desde el pensamiento propositivo. Vamos a marcar una pausa. @pensamiento propositivo, @Marayira Chirinos, ya volvemos. Reconciliarnos desde el pensamiento propositivo. ¿Cómo se come esto, Francisco? ¿Qué se necesita para reconciliarnos? ¿Cuál es esa fórmula? ¿Existe alguna fórmula mágica para lograrlo? Mira, si estamos hablando de reconciliación desde el punto de vista político, en primer lugar hay que entender que cuando hablamos de poder, las dinámicas que están detrás son muy fuertes, hay muchos intereses, ¿verdad? A veces uno pudiera pedirle a los políticos, a la clase política, bueno,
pero ten voluntad nada más, hazlo por los venezolanos. Tenemos, bueno, muchos problemas, es necesario unirnos. Bueno, sí, es verdad, hay que tener voluntad política para ello, pero por otro, hay que entender que los actores tienen intereses propios, tienen miedos, tienen aspiraciones, y eso hay que saberlo identificar, saberlo abordar en una mesa de diálogo, de negociación, y transformar lo que son los principios, los argumentos que a veces parecen ser parte de la doctrina política en cuotas de poder. Y a partir de allí empezar negociación, un reparto de los intereses propios, de la pugna política como tal. Transformar los principios como tal ideológicos en cuotas de poder que podamos ceder. Y eso es muy importante. Y en cuotas de oportunidad también, porque se puede complementar mi interés a través de la diferencia que tenemos con el otro. Es correcto. Es que la única manera de que hay que tener un pensamiento propositivo, pero de que todos podamos ganar de una situación. Claro. Esta dinámica de ganadores, perdedores, del todo o nada, eso le ha hecho mucho daño al país, mucho daño a Venezuela, y no hay posibilidad que un país que tenga un conflicto político tan agudo como incluso lo tenemos acá en Venezuela, solamente una de las partes pueda arrasar con todas las demás. Eso ya no existe, pero hay que reconocer la pluralidad cuando existe un conflicto político como en Venezuela. Quizás no solamente son dos partes, a lo mejor son 3, 4, dentro de una misma fracción, entiéndase como chavismo o como oposición, puede haber diversos intereses, y allí hay que entender, a profundizar en cada uno de ellos e incorporarlos. En el momento en que alguien se sienta excluido de un proceso de reconciliación, allí es muy complicado, porque precisamente son personas que van a torpedear esos procesos, van a jugar en contra de los mecanismos de diálogo, de negociación que incluso ha tenido nuestro país durante muchos años. ¿Y cómo fomentar esa confianza, Francisco? Mira, allí tiene que haber, es una pregunta muy importante, pero tiene que haber incentivos que puede venir tanto desde actores nacionales como de actores internacionales. A mi juicio, en mi opinión, hay una deuda importante desde el punto de vista de los actores internacionales para promover una reconciliación en Venezuela. A mi modo de ver, en los últimos meses e incluso años en Venezuela, los actores han jugado más bien en favor de una de las dos partes y en promover, bueno, precisamente el todo o nada. El ganar, en derrotar al otro, y yo creo que los actores internacionales, incluso también los venezolanos, porque es un asunto tanto nacional como ya geopolítico internacional que se ha vuelto el asunto en Venezuela, promover ese encuentro entre todos, pero desde el punto de vista de entenderse con el otro. No solamente buscar fracturar o romper la unidad monolítica que pueda tener, bien sea los actores del gobierno o los actores de oposición. Pero sin duda, el secreto está en el asunto de los incentivos, porque recuerda, no es un asunto solamente de voluntad, es un asunto de oportunidad y de poder político. Además que aquí es importante aclarar dos conceptos, adversario y enemigo, porque en el juego político tenemos que ver al contrario jamás como un enemigo, sino como un adversario, para poder trabajar en conjunto, porque desde el mismo momento que la connotación sea tan negativa, va a resultar completamente imposible juntarnos, reconciliarnos, tolerarnos, reconocernos. Es correcto. Mira, Venezuela está en un conflicto político no armado todavía, lo cual no quiere decir que no haya traído sufrimiento para los venezolanos desde el punto de vista económico, social, todo lo que ha conllevado como tal el asunto en Venezuela, ¿no? Y allí es primordial, como dices, reconocer al otro como un adversario político, entender que esa persona está haciendo política como tú, puede acceder a cuotas de poder, puede acceder a un cargo público, y tú te tienes que entender en esos espacios con él y entenderse en beneficio de los ciudadanos, no en beneficio exclusivamente propio, porque es la responsabilidad como político que tienes en ese sentido. Esto no ha resultado nada fácil. Como decíamos al principio, resulta bonito hablar de reconciliación, pero cuando lo llevamos a la práctica se hace bastante difícil. Y no estamos hablando únicamente de Venezuela. Fíjate que Dalai Lama decía que en el espíritu de la reconciliación existe una solución real al conflicto y a los desacuerdos. Incluso lo hemos graficado para que lo vean los amigos de Pensamiento Propositivo, porque eso allí lo tenemos, hace parte justamente de una especie
de mensaje que puede rayar en lo retórico, pero que de nosotros depende que no quede allí, que trascienda. Esas dificultades, ¿cómo podemos nosotros, desde fuera del factor político, nosotros sin ser actores políticos, digamos, en el poder, cómo podemos hacerlo como ciudadano común? No tanto como politólogo, sino como un ciudadano común. Mira, en estos procesos es muy importante la presión que puedan ejercer sociedad civil, poder popular, organizaciones civiles como la iglesia, los empresarios, en impulsar o promover procesos de negociación y reconciliación entre los venezolanos. Tenemos que ser una especie de grupos de presión para la clase política y decirles, mira, nosotros no tenemos que entender si queremos superar los problemas que tenemos los venezolanos, que hoy día son muchos, los problemas de economía, de servicios públicos, de conflictividad política como tal. Y eso hay que hacerlo a través de presión ciudadana. Fíjate, en el mundo ha habido muchos casos como el que vive Venezuela hoy en día. Nosotros a veces pensamos, bueno, Venezuela es un caso único y esto es imposible de solucionar. Y resulta que no. Te voy a poner dos ejemplos donde la ciudadanía tuvo mucha presencia e importancia en promover acuerdos de paz. El primero, Guatemala. O tienes una cita por allí, seguro que es el más famoso de Sudáfrica, ¿no? Sudáfrica empieza ese entendimiento entre distintas razas como tal, que era un conflicto de discriminación racial, promovido por la ciudadanía, por un esfuerzo muy importante desde la sociedad civil, desde la iglesia, los empresarios, para promover el entendimiento y el reconocimiento entre fuerzas políticas que apoyaban a Mandela y fuerzas políticas que apoyaban Uno de a los de Klerk. referentes más importantes, sin duda. Fíjate que ocurre que se tranca el juego, se traba la cosa cuando hablamos de reconciliación a la hora de hablar de perdón. Muchos lo asocian con el perdón y no siempre se está dispuesto a perdonar. Es allí cuando entra también la posibilidad del perdón sin impunidad. ¿Cómo podemos nosotros, y allí entra la justicia también, cómo podemos nosotros estar confiados en una reconciliación que no implica la impunidad? Mira, allí hay que entender que en estos procesos, como te he dicho desde el principio, no puede haber una lógica solamente de algunos que ganan y otros que pierden, unos que son perdonados y otros que perdonan. Esa lógica es muy dañina, muy destructiva, y a tal punto que normalmente en los conflictos políticos todos cometen excesos, todas las fuerzas políticas. Y desde mi punto de vista, ya en Venezuela hoy estamos en un asunto donde el perdón, la amnistía, la reconciliación tiene que ser bidireccional. A veces muchos analistas y profesores y teóricos plantean la amnistía, bueno, solamente a un lado, a un sector del conflicto político, pero resulta que para ese sector la otra parte también cometió excesos, ¿verdad? Entonces hay que entender esto como un perdón mutuo, una amnistía mutua, que eso evidentemente se acuerdan los detalles, los métodos en precisamente una mesa de diálogo y de negociación entre los distintos sectores. Pero la reconciliación de alguna manera tiende a abolir la crítica, ¿o se puede ser crítico aún en medio de un proceso de reconciliación? Mira, estos procesos, como te estoy comentando, son muchas veces impopulares. ¿Por qué? Porque precisamente cuando tú quieres llegar a una paz sostenible, ¿verdad?, entre distintos actores, tú tienes que ceder, hacer concesiones del otro. Y muchas veces las personas, bueno, a lo mejor parte de la población quiere recriminar, quiere justicia desde su punto de vista. A lo mejor desde el punto de vista de otro sector la justicia es entendida de otra manera, ¿verdad? Pero entonces allí hay que pisar tierra. Tenemos que tener una dosis de realismo político. Y a estas alturas, como te estoy comentando, ya no hay santos, digamos, cuando tú estás en un conflicto político donde muchas personas han tenido episodios de hambre, han tenido dificultades desde el punto de vista de los servicios, han muerto personas por falta de medicina. Ya hay tanto dolor en la sociedad, o ha habido tanto dolor en los conflictos políticos, que hay que reconocerlo, ese dolor que todos hemos pasado, y que lo has pasado tanto tú, que eres de color rojo, tú que eres de color blanco, tú que eres de color azul. Todos en ese momento hay que reconocer que hay un sufrimiento mutuo de todo lo que hemos vivido en el pasado, y a partir de allí ver un futuro en común, un futuro para todos y todas los venezolanos. Fíjate que hasta mi atuendo hoy tiene que ver con la reconciliación. Lo Justo noté, los tres colores. Lo noté, muy importante de tu parte, nada es casual. Nada es casual. La reconciliación no es algo utópico, la reconciliación no es algo que tiene que quedar en la retórica.
Aquí estamos hablando de realismo político, estamos pisando tierra. Esto no es abstracto a la realidad nacional. Y es por eso que lo queremos ver desde el pensamiento propositivo. De eso se trata, de las soluciones. Ustedes pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales, @pensamiento propositivo. Allí pueden dejar sus comentarios y revisar también todo el material que a lo largo de la semana estamos preparando hasta llegar a este día. También está mi red personal, @marayirachirinos. Vamos a hacer una pausa. Mucho más sobre la reconciliación, el perdón y lo que nos toca vivir de aquí en más. Reconciliación con pensamiento propositivo. Desde Globovisión, hoy con Francisco Erich Molinari, politólogo, un tema que a él le apasiona, que a él lo mueve, como nos mueve a todos nosotros, porque se trata de un interés colectivo, el reconciliarnos, el avanzar a partir de una reconciliación sincera, llana, que puede implicar el perdón, pero sin impunidad. Francisco, para eso también hay que educar a la gente. Educar en reconciliación. ¿Qué tan difícil o fácil es? ¿Se puede penetrar en la educación formal, de repente empezar desde niños a recibir información acerca de la importancia de la reconciliación? Sí, yo creo que allí es muy importante el rol de la educación tanto familiar como la educación formal, de la escuela, de la universidad. Yo, en mi caso, por ejemplo, estudié en la Universidad Central de Venezuela y para mí es uno de los espacios más democráticos y plurales que yo he podido transitar, ¿no? En esas aulas yo conocí y compartí con personas de toda visión política. Te puedo decir, desde extrema izquierda, comunistas, hasta extrema derecha, bueno, de todo tipo, ¿no? Y allí ese ejercicio te sirve mucho luego para salir a la calle, ver a las personas a los ojos, comentar, entender y ponerte en los zapatos de la otra persona. Muchas veces nosotros tenemos un sesgo cognitivo en nuestro entorno. Bueno, nada, toda Venezuela empieza a decir uno piensa como yo. ¿Por qué? Porque me rodeo de personas que tienen intereses, actitudes, gustos muy similares a los míos. Pero resulta que hay una diversidad muy grande. Tú sales a la calle y hay distintas personas con pensamiento según su edad, según su sexo, según la zona donde vive. Y yo creo que eso es un ejemplo de cómo debe haber tolerancia y reconocimiento de los otros, reconocimiento de las distintas visiones que puede tener una persona como tal. ¿Y cómo hacer favorable a mi interés la diferencia del contrario? ¿También existe alguna fórmula para eso? Porque eso de alguna manera pudiera ayudar, partiendo de ese ganar a ganar, a que lo internalicemos y lo hagamos con gusto, pues. Mira, desde el momento en que tú te planteas o reconoces que puedes estar en la posición del otro en cualquier momento, tú piensas 2 veces antes de actuar. Si yo sé que el día de mañana puedo estar en tu posición, yo no voy a hacer algo que no me gustaría que me hicieran a mí si yo estuviese en ese momento. Bien sea, si lo vemos desde el punto de vista político, yo siendo gobierno o yo siendo oposición, ¿sí? Y eso es un principio de la democracia. Yo no niego que los partidos políticos, las fuerzas políticas puedan tener una visión hegemónica por el poder, porque a fin de cuentas un movimiento político va en la búsqueda del poder. Pero tienes que entender que en cualquier momento la ciudadanía te puede reversar el voto que te dio en algún momento. Y a partir de allí entender, bueno, yo tengo que reconquistar esa mayoría, tengo que volver a encantar a la ciudadanía y yo estando desde otro punto, desde otra posición, quisiera que me respeten como yo estoy respetando hoy en día, ¿no? Yo te voy a poner un ejemplo. En Venezuela durante muchos años hemos tenido procesos o intentos de diálogo, de negociación para alcanzar una paz, una reconciliación. Pero siempre hemos planteado todos estos procesos que la solución debe ser meramente electoral, donde cada parte, bueno, vamos a las elecciones, vamos al comicio electoral para dirimir y decidir quién es el ganador.
Y si la población me vota y me apoya, eso me da derecho, me da legitimidad de yo apartarte totalmente del panorama político. Y eso es un error. Claro. Y por eso que la solución política en Venezuela no pasa nada más por una solución electoral. También pasa por una solución de reconocimiento del otro, de lograr acuerdos antes de llegar a esa elección, por ejemplo. Y por supuesto, acuerdos que permitan hacer sostenible esa victoria electoral del otro. Porque si no vamos a estar en una precariedad constante y un conflicto permanente donde no va a haber un ganador, así tú hayas podido vencer en las urnas, así tú hayas podido lograr imponer tu voluntad de alguna manera. Y ser propositivo. Y ser propositivo, por supuesto. Usted también puede hacerlo. ¿Qué tal si lo intentamos? Tan solo hacer ese ejercicio de tolerancia puede ayudar en muchos sentidos a alcanzar esa reconciliación. A partir de allí es mucho lo que podemos lograr como ciudadanos y como país. Francisco Henrich Molinari, gracias por estar con nosotros en Pensamiento Propositivo. Gracias, Marayería. Y a ustedes también. Será hasta una próxima oportunidad.